hay buena salud? ¿Por qué no hay buena educación? Todo pasa por la economía. ¿Qué informaciones son las que influyen? ¿Solo las económicas? No, te diría que esos son en cuarto sentido. Lo primero, obviamente, es lo político. Porque finalmente la política está muy por encima de la economía, porque ahí se sienta lo que va a pasar en el futuro, finalmente. Es una decisión estratégica. Cosa que antes no se decía, porque en los 90 parecía que la política no existía. No, es que quizás el Estado tenía menos participación. Fíjate que el índice Merval, o las más representativas en aquel entonces, eran las empresas privatizadas, las que ocupaban, y eso es política, finalmente. Entonces, ¿cómo van a ser las reglas del juego? Es lo principal. Un operador bursátil no se mete mucho en política. Es más, te confundís, cometés un error muy grave si te metes en política. Lo que decís es, decime cuáles las pautas. ¿Vas para de izquierda o vas para la derecha? Una vez que tenga claro para dónde voy, sé qué tipo de activos tengo que comprar. Si vas para la izquierda se mueven ciertos tipos de activos y si vas para la derecha se mueven otro tipo de activos. Porque finalmente bolsas hay en todos lados. Por ejemplo, que la presidenta haya decretado la asignación universal por hijo, ¿tuvo influencia en la bolsa? Imagínate una empresa de consumo masivo. Esa gente tiene consumo postergado. No es que va a ahorrar, no es que va a ir a comprar dólares. Va a consumir porque lo necesita. Automáticamente vos decís, qué buena noticia para este tipo de compañías, que finalmente van a incrementar, les aumentó su público consumidor. ¿Y esto no va a aumentar el gasto? Me genera dudas entonces en la tenencia de títulos públicos si van a poder repagar o no. Siempre, ante cada decisión política, atrás a económica, va a haber un ganador y un perdedor. Porque finalmente son transferencias de decisiones. Cuando uno compra, otro vende. El mercado es la suma de dos personas que piensan distinto. Uno está para un lado y otro para el otro. El análisis económico yo creo que es parte del análisis político. Yo creo que esto fue sobre todo un intento de una etapa de nuestro país, de separar la cosa y darle un perfil más técnico o más profesional a la cuestión económica. Yo creo que eso es más un intento de disfrazar determinado mensaje político y no asumir abiertamente de que lo que se está haciendo es un discurso político y con cierta intencionalidad o cierto posicionamiento político e ideológico, que en definitiva es lo que es cualquier nota o análisis de economía. Vos lo hacés desde un punto de vista político e ideológico. La noción de economía despolitizada es desde, te diría, desde los 70. Antes de eso, la economía era economía política. Es un intento ideológico de despolitizar algo que es eminentemente político porque hace la relación entre personas. Es imposible hablar por un lado de política y por otro de economía cuando tiene tantas consecuencias políticas, una decisión económica, y cuando, esto ni hace falta que lo diga, tiene tantas consecuencias económicas, una decisión política. Alberto, ¿qué influencia tienen los medios de comunicación en las decisiones económicas que uno puede tomar? Enormes, porque los medios de comunicación reflejan lo que pasa en cualquier lugar del mundo en todo momento. Y lo que pasa en cualquier lugar del mundo en todo momento influye en los mercados. Un golpe de Estado en Nigeria, por ejemplo, país petrolero, afecta no solamente al mercado accionario, sino fundamentalmente a las acciones vinculadas con el petróleo. Entonces esa información tiene influencia sobre el mercado. Ahora, ¿los medios reflejan lo que pasa en la economía y los hechos o también construyen? Podés sesgarla la información. Uno puede informar o puede opinar. Esto es una regla básica del periodismo. Lo que sí tiene que hacer el periodista es avisar cuando está informando y cuando está opinando para no confundir a la gente. ¿Qué son los mercados? ¿Hay decisiones atrás? ¿Hay gente atrás? Los mercados son las decisiones de la gente que conforman la oferta y la demanda.
La información sale del hecho, del que compra y del que vende. Ahí se genera la información. Después, ¿quién la refleja la información? La reflejan los medios de comunicación. Entonces hoy lo que abunda es la información. Algunos dicen que antes la gente se moría por falta de información, no sabían que existía el antibiótico. Ahora se pueden morir intoxicados por exceso de información. ¿Cómo se construyen las noticias económicas en un diario especializado? Ámbito financiero, 6 de la tarde, están en pleno cierre de diario. ¿Permiso? Hola. Hola, señor Zuleta. ¿Cómo anda? ¿Le puedo hacer unas preguntas? Sí, pregúntala más. Están en pleno cierre, ¿no? A esta hora es bastante complicado. Todavía no pleno, pero estamos trabajando en el diario. ¿Cómo nace este diario y por qué se especializa en economía? El diario nace como una hoja de servicios de tasas de los bancos que tuvo mucho éxito porque ponía en la edición de cada día cuánto pagaba cada banco. Entonces el público iba a buscar esa información que tenía que ver con el interés de un sector. ¿Cómo se construye la noticia económica? ¿Cuáles son las fuentes? Y mira, a veces te encontrás con fuentes variadas, digamos. Lo apasionante del periodismo, que a veces te surge la fuente más impensada, te trae una primicia espectacular. De hecho hubo una primicia muy importante de ustedes, una etapa del Plan Austral, ¿no? Pero fue... Tenemos muchas etapas importantes. Tenemos de ayer, de hoy y de siempre. ¿Y de las últimas? Bueno, el Plan Austral fue una etapa muy importante porque reveló un plan económico que tenía el gobierno. Ahora, ¿ustedes recepcionan lo que la sociedad, lo que pasa en la sociedad, o también generan climas para que la sociedad vaya a comprar dólares, no vaya? Yo no creo que los diarios estén para crear clima. Me parece, sería una trampa crear un clima. Eso es un prejuicio, se llama la falacia manipulatoria en teoría de la comunicación. Creer que los diarios los maneja una gente siniestra que escribe lo que quiere. Se escribe de lo que hay, de lo que percibimos que nuestro público le puede interesar, y en realidad los diarios, los dueños es el público, son los lectores. Los diarios los escriben los lectores, no los periodistas. Raúl Alfonsín había asumido la presidencia de Argentina a finales de 1983 y en medio de una crisis económica creciente. Con fuertes presiones del Fondo Monetario Internacional y una inflación que en los primeros 15 meses de gestión llegaba al 626%, se decidió implementar la primera medida de shock contra la inflación. El nuevo signo monetario se llamará Austral. Este plan de salvataje económico, consistente en congelar precios, salarios y tarifas, además de fijar un tipo de cambio, devaluando y sustituyendo el peso por una nueva moneda. Muere el peso, nace el Austral. Un dinero fuerte y sano que no arrastra consigo la carga de la inflación. Se mantenía en estricto secreto por parte del gobierno, debido a las presiones que ejercían el FMI y la banca acreedora liderada por el Citigroup. Pero la información se había filtrado, y para el 13 de junio de 1985, varios medios gráficos ya sabían del plan, un día antes de que el gobierno diera el anuncio oficial que cambiaría las reglas económicas del país. Pero fue el diario matutino Ámbito Financiero el único que decidió publicar la noticia en tapa. Las consecuencias de ese anuncio fueron desastrosas. Antes de las 24 horas, varias entidades financieras, acostumbradas a invertir en deuda pública cercana a la bancarrota, compraron más acciones, conociendo el inmediato rédito que obtendrían.